Y en esto de emprender, eres tú teniendo que resolver todo, hasta lo que no sabes. Y no existía la inteligencia artificial para darte una guía. Hola a todos, soy Renoval, bienvenidos a Catarsis del Emprendedor. Hoy tenemos a Silvia de Serena Horneando Experiencias para que nos platique un poco sobre su experiencia en emprender en el mundo de la panadería. Hola Silvia, Hola, bienvenida. gracias. Platícanos un poquito tus inicios, o sea, en qué momento, si trabajaste primero en una empresa, si de la universidad te fuiste directo a poner tu negocio, ¿cómo fue tu inicio y cómo ha sido esta transición? Bueno, pues gracias por el espacio. Sí, yo soy ingeniero en alimentos de profesión y curiosamente mi inicio en la panadería empezó desde mis prácticas profesionales. Elegí hacerlas en Trico. Hoy me parece que de hecho ya no existe, es una panadería. Y bueno, desde ahí me involucré mucho en la parte de la panificación. Y pues realmente mi brinco, sí estuve en una empresa de ingredientes familiar, pero ahí empecé a desarrollar un producto diferente a lo que existía. Yo tengo familiares con problemas de gluten, la alergia al trigo, y mi inicio fue hacer harinas para hacer panadería libre de gluten. Esto por una necesidad que hace varios años pues no había nada del estilo. En este momento, digamos que yo ya estaba saliendo de la carrera y vino esta pregunta de, oye, pero pues ¿quién va a querer hacer el pan en su casa? O sea, está muy difícil de manejar, no es práctico. Y vino esta pregunta de, bueno, si no existe, ¿por qué no ponemos una panadería libre de gluten? Entonces, fue así como inició el proyecto. ¿Hace Digamos cuántos que años fue? eso fue en 2013. Ok. Eso fue en 2013. Entonces, pues bueno, sí, ya tengo 12 años en este tema. El crecimiento, bueno, o la evolución no fue lineal, porque como te digo, en su momento fueron 5 años de hacer productos libres de alérgenos. Una historia muy satisfactoria, una historia que viene con la parte de poder ayudar a un nicho de personas que no tenían la opción. O sea, venir y ver a un niño que en su vida había tenido un pastel o había comido pan de muerto. Mm. La verdad fue algo muy, muy padre. Yo tenía mucho el compromiso al tener familia con ese problema de responsabilizarme en los ingredientes y no querer enfermar a nadie. Entonces, pero bueno, pues de satisfacción tampoco vives. Era un mercado un poco complicado y vino esta parte de decir, no estoy saliendo con los costos, con la gente, ¿qué hago? ¿Qué cambio doy? Y fue así en donde justamente empiezan a hacer en 2018 Serena, en Antes de que este empiece el cambio. capítulo de Serena, es importante mencionar que ya se escuchaba el sin gluten, pero la gente hace 12 años ni siquiera identificaba si podía ser una persona con una intolerancia o una alergia, ¿no? O Ah, sea, era algo muy de nicho y que obviamente tú al ser un punto de venta físico, pues también estás limitada a la gente que tienes alrededor. O sea, si estás en la del Valle, pues un celíaco de Bosques, pues no va a bajar, ¿no? Y cosas así. O sea, es la población celíaca, que es que además que ya sabe que tiene el diagnóstico, que esté alrededor de tu punto de venta, era realmente el universo que podías tener de clientela. es correcto, ese fue uno de los problemas. Igual el punto que no era del Valle, era Coyoacán, en donde iniciamos, una colonia que no era el mercado que yo estaba buscando. Entonces, llegar a quienes sí fue complicado, por eso también el volumen de venta pues no era el adecuado. Era un producto muy, muy específico porque precisamente igual el costo era más elevado que un producto de pan. Entonces la gente de la colonia no lo iba a comprar. Realmente tenían que llegar a ti los clientes. Y que no lo puedes mezclar, ¿no? O sea, esa es la principal limitante. O sea, es, si eres de esto, solo puedes tener de eso en tu punto de venta. No puedes tener nada que ponga en riesgo a las personas que están consumiendo eso por mezclarlo con otros ingredientes. Era un gran candado. Yo fui muy feliz en el sentido me apasiona el tema del desarrollo de producto y entonces el haber creado estas harinas y de ahí crear un proceso para hacerlas, porque en algún momento invité a un panadero de trigo, digamos, normal. Me dijo, es que no sé qué están haciendo, o sea, esto no es panadería normal, Un proceso o sea, distinto. creamos algo completamente diferente, pero pues cuando te empiezas a dar cuenta que un negocio no nada más es el producto, sino los números detrás, fue cuando decidimos que había que darle un giro. Por muy bonito que era, por muy bueno que era el producto,
pues si yo no quería quedarme con un negocio de colonia o con un nicho de pequeño, ¿no? Yo quería crecer. Y en ese 100%. momento di el giro. Dando un paso para atrás, ¿en qué momento en tu vida dices, voy a poner una tienda? O sea, me aviento a el compromiso de una renta, a necesito empleados, a voy a levantarme a las, no sé a qué hora se levantan para hacer el pan. O sea, este brinco en el que dices, pierdo el miedo y me aviento. Yo creo que mi motivador más fuerte fue ayudar. O sea, en esta parte de decir, no existe, alguien lo tiene que hacer, pues fue un poco ingenuidad. Si yo hubiera sabido. Si yo hubiera sabido igual sí, la verdad, un poco de ingenuidad, un poco de impulso. En mi familia, pues mi padre es emprendedor, entonces esta parte de empezar desde cero, de sacrificar, no era algo ajeno, igual de Tenía alguna su manera apoyo. tenía todo su apoyo y en este chip en donde tú creciste viendo eso, pues no resulta tan complicado. Entonces, la realidad de la historia es que tampoco planeé el negocio completo, o sea, me concentré mucho en el tema del producto y fueron parte de las sorpresas que fui entendiendo al momento de ya tener el negocio, pues esos retos o obstáculos que te llegan y que a veces ni te imaginabas. Esa fui yo a mis 23 años, creyendo que todo era fácil y pues bueno, evidentemente dándote cuenta que no todo es así. Sí, tú tenías nociones de, o sea, me gusta y me apasiona crear el producto, ya sé qué quiero hacer, pero ¿cómo lo administras? ¿Cómo lo costeas? Los proveedores, la logística, el entrenar personal, ¿no? No tenía ni idea. O sea, la realidad es que esa parte, eh, igual a lo mejor en el plan no iba a estar yo sola. Yo como ingeniero iba a ser el producto. La realidad más personal de la historia es que mi mamá era administradora de empresas y en ese momento mi mamá pues le da cáncer y ya no alcanzó a ver mi proyecto. Entonces, pues ahí también me explotó una burbuja de decir, tú creías que tú ibas a hacer la parte de operación y en eso pues ya estaba el local, ya estaba la renta y pues vas para adelante. Entonces, pues tuve que salir como pude. Ok. Bueno, finalmente no lo vio, pero ha sido su legado, Sí, ¿no? Lo has definitivamente. continuado. ¿Cómo es el brinco entonces de hacer una panadería sin gluten, donde tus números no los logras escalar en el punto de venta donde estabas, con ese formato, estando tú sola, porque no tienes socios? ¿Cómo brincas a darle este giro a tu negocio para que sea más rentable, para que funcione mejor? Pues creo que una etapa en la que tienes que ser muy honesto y decir, a ver, esto es lo que hoy estás pudiendo vender, esto es lo que fabricas. Entonces, fabricar 20, vender 2, ¿qué hacías con los 18 y tu personal te decía, ya acabé, ¿qué hago? Entonces empezó a ser eh, me estresaba mucho el decir, pues tengo capacidad de producción, pero pues no está el Si, volumen. si no tengo demanda, ¿Qué o sea, hago? Y vino esta parte de preguntarme, cierro, pero tengo a la gente ya, digo, a la gente te estoy hablando de que éramos 3 personas, pero para mí eso ya era un compromiso. En sí soy una persona muy empática, entonces representaba ya una responsabilidad el que otras familias dependieran de este proyecto y entonces buscando dirección, les dije, pues si ustedes no bajan los brazos, y literal esa fue la frase, si ustedes no bajan los brazos, yo tampoco. Entonces busqué ayuda, me capacité en el tema de decir, ya tengo hornos, ya tengo equipo de panadería, pues vamos a un mercado más grande, pero con una diferenciación. Yo en ese momento todavía no era panadero o pastelero, después obviamente me tuve que certificar, pero pues yo tenía que llegar a un mercado de consumo de entrada de trigo, porque era un mercado más grande, pero quería dar un beneficio. Entonces fue así cuando empecé a explorar el tema de conozco los ingredientes, sé lo que hacen los aditivos, tampoco los voy a satanizar, pero en una cadena en donde eres una tienda local, la gente va a venir cada semana, no necesito ponerle 34 ingredientes como lo tiene un pan del súper a un producto local. ujú. Entonces, es ahí donde dije, voy a irme hacia un mercado que consuma harina de trigo, pero vamos a hacer el producto con lo que tiene que tener. Entonces, el proyecto de Serena nace con esta idea de ofrecer pan hecho con los ingredientes
simplemente necesarios, sin conservadores, sin aditivos y sobre todo con el reposo de las masas que Ujú, conlleva más tiempo y que de manera industrial, evidentemente hay muchos ingredientes que se usan para acelerar ese tiempo y poder producir más. Entonces es ahí donde da el giro de hacer panadería sin gluten a hacer panadería de trigo artesanal. Y sí es un momento bien importante porque en el momento en el que entra un bulto de harina de trigo a la instalación, se acaba el proyecto de cero glutentaciones, se llamaba. ujú. Entonces, entra un bulto, contaminación cruzada, ya no puedes hacer sin gluten. Y la gente decía, házmelo por pedido. Y yo en ese momento cerré ese proyecto y empezó pues de lleno Serena, que en su momento era Serena Barra de Pan. Okey. Y ahora, ¿cuál es tu diferenciador? O, ¿qué es lo que has aprendido en este camino que ha hecho que hoy estés donde estás, lo que te ha caracterizado, tu producto estrella, que son los bagels? ¿En qué momento los desarrollas y te das cuenta que de verdad es el mejor bagel? Yo soy catadora de bagels de muchos países y de verdad es que los tuyos se me hacen los mejores. La textura, el tamaño, el sabor, son exquisitos. ¿Cómo descubres tu producto estrella? Curiosamente, el bagel fue uno de los primeros productos. A mí me encantaban también los bagels y entonces vino esta parte de decir, no hay buenos, o sea, son muy masudos, vamos a buscar desarrollar un producto artesanal y que además sea complicado de encontrarse. Entonces, dentro de los primeros productos que sacamos en Serena estuvieron los bagels, así como los conoces. Y mi intención era creo que vender eso y pretzels, pero pues también fue como, ¿quién va a conocer pretzels en México, no? Entonces me estaba encasillando en otro nicho y, pues bueno, decidí hacer algo distinto y se empezaron a desarrollar panes de masa madre, todo bajo el concepto, que creo que es el diferenciador que me preguntas, de hacer producto desde cero, no usar premezclas. Muchas de las panaderías utilizan ya harina para, digamos, Okey. harina para pan de muerto, harina para panqué. ¿Por qué? Es mucho más fácil que un panadero, si se va el día de mañana, entra otro y le digas, usa esta harina, ponle tanto de agua, tanto de huevo, pero no tengas que estar mezclando ingredientes uno por uno, te evitas errores, te evitas tiempos de capacitación y el producto sale estandarizado siempre. Entonces, muchos de los panes que comemos de manera, digamos que comercial en el súper o en grandes cadenas son premezclas. Nosotros decidimos desde el momento uno hacer producto desde cero, creado eh, desde el inicio por nosotros y sobre todo en esta parte que fui aprendiendo de cuánto tiempo le toma a un Ujú. pan empezar a hacerse, fermentarse, hornearse y salir, no tenía nada que ver con lo que podías ver a lo mejor en el supermercado. Entonces empecé a entender que había muchísima ciencia y eso me empecé a clavar mucho en esta parte de los procesos y creo que fue lo que empezó a diferenciar a Serena. Nuestros productos tienen procesos cuidados y el resultado se nota en la textura y en el sabor. O sea, son más frescos, más sanos. Sí, y son sobre todo esta parte de decirte tiene lo que necesita y en esta parte del amor que le tengo al desarrollo, decir, bueno, ¿qué sabores diferentes? Si existe en el mercado un sabor conocido, yo cómo le doy el twist para no ser lo mismo que vas a encontrar en otros lugares. Entonces, Serena se ha caracterizado desde el principio por tener productos únicos y nuestros clientes han abrazado mucho esta parte de qué hay de nuevo, si no es tanto por un producto, un pan distinto, a lo mejor un sabor diferente, Ujú. ¿no? Algo que no encuentras. Como tus polvorones de cacao oaxaqueño, que bueno, son lo máximo. Y el pan de muerto de Jamaica que desarrollaste hace unos años y que me comentabas que incluso a veces ya se vende más que el natural, porque justo la gente está buscando algo distinto, ¿no? Y la oferta de panaderías, bueno, hay una en cada esquina. Entonces, ¿cómo, ¿cómo generas ese diferenciador para que la gente te descubra y se dé cuenta que eres algo distinto y que, aunque no son los precios de una panadería de súper, pues vale totalmente la pena? Yo creo que el mercado, o sea, como dices, la competencia es muy, muy fuerte, pero también somos una ciudad enorme. Entonces hay negocio para todos, ¿no? Entonces, en esta parte de tener alrededor de nosotros panaderías que igual te ofertan pan barato o simplemente más comercial, nosotros creo que desde el principio intentamos tener esta parte de sabores únicos y de congruencia, de decirte, a ver, si esto tiene
estos ingredientes, pues justamente me voy a quedar en eso, ¿no? Entonces creo que Serena la ventaja que tiene es em, hacer pan real, pan que te vas a dar cuenta que tiene una calidad distinta y entonces las personas regresan por eso. En algún punto el precio pasa a ser un segundo punto Ujú. cuando te das cuenta que el producto que estás consumiendo tiene una calidad buena e igual siempre, porque muchas veces sucede que suben los ingredientes y entonces las marcas salen muy bien y empiezan a cambiar sus ingredientes y bajan la calidad. Lo típico Ujú. de, no, ahora ya no No, sabe y igual. cuando ya eres cliente frecuente te das cuenta en 2 segundos. Claro. O sea, si le bajaron un poquito más a un ingrediente, le subieron, o sea, lo detectas. Sí, nosotros le apostamos mucho siempre a la calidad. Y siento que ha ido cambiando con el tiempo, pero estaba muy demeritado el papel del pan. O sea, todo el mundo lo quiere y le gusta, pero estaba muy en la connotación de, es que es pan, es barato, ¿no? Y te das cuenta que si no usas manteca, usas una mantequilla o margarina, no sé qué es. O sea, todo va cambiando el precio y va cambiando la calidad. Y la gente no entiende el proceso que hay detrás, ¿no? O sea, el levantarte en la mañana, el tiempo de reposo de las masas, o sea, ¿qué tanto hay detrás de cada pieza de pan? Ok, esa es algo que justamente yo creo que nos diferencia a los que estamos haciéndolo. No es para cualquiera. O sea, porque sí, te requiere de entrada planeaciones, porque muchos de los panes que disfrutan no son nada más de un día. O sea, muchos de nuestras mezclas vienen de días antes o si no es que están vivas. Este tema de la masa madre es es un ingrediente con el que se hacía el pan desde hace mucho tiempo y simplemente por hacer más se abandona un poco esto. Cuando yo me doy cuenta que la masa madre era un fermento vivo con el que podía empezar a hacer diferentes tipos de pan, decido meterme a entender un poco de eso y entonces es lo que te comento. O sea, tú a lo mejor planeaste producción en la mañana, pero de un pan que se empezó a hacer hace 2 días. Un pan que a lo mejor cuando tú ves, incluso hay como time lapse padrísimos luego en Instagram, en donde ves como un puño de harina y un poco de agua, lo amasas, sucede esta magia que justamente es crear el Ujú. gluten y ese gluten va a guardar el gas del pan y entonces empieza esta parte que se llama fermentación y empieza a subir. O sea, empiezas a ver un movimiento de una masita que empezó plana, amorfa y extraña y empieza a hacerse pues una pieza que al momento en el que toma volumen y toma textura y entra horneado y entonces cambia su color, la verdad es que a lo mejor no todo, o sea, normalizamos nosotros que ya lo hacemos todos los días y ves Ujú. cientos de veces eso, pero es algo bien bonito de verse. El otro día lo veía en un video de unos panaderos, Entonces, ay. Ay, sí. cómo ¿Cómo crece, crece tu ¿no? bebé? ¿Cómo crece? Exacto, cómo crece y si aparte Ujú. piensas que ese pan inició de un cultivo que tiene bichitos Ujú. que son los que permiten Algo transformar. orgánico, 100%. Exacto. Entonces, pues creo que esa es la parte detrás de que no se ve, ¿no? Hay un montón de ciencia, hay un montón de paciencia, aunque rime, en todo esto, que al final te puede dar o sea, muchísimas combinaciones de sabor, de textura, y pues es una constante evolución de trabajar, de decir, hoy voy a intentar hacer una masa con más agua, con menos agua. No soy una experta, pero también cada persona que ha pasado igual por Serena y nos aporta conocimiento, de alguna manera va puliendo un poco también tu proceso y vas creciendo y te tienes que ir adaptando. ¿Cómo calculas tu merma? O sea, porque tú dices, necesito un mínimo para este tipo de producto, porque el horno va a esta temperatura, etcétera. Pero, pues, no puedes sacar 2 porque no te costea el prender el horno por esas 2 piezas, y no puedes tener también en vitrina 2 piezas, porque entonces llegas y dices: "Híjole, se ve que no es de hoy", ¿no? O sea, como que la Claro. percepción de cliente. Entonces, es complicado cuando estás empezando o antes de que tengas más medida tu demanda, el no quedarte corto, pero tampoco estar tirando pan. Esa merma la costeas en el producto que sí vendes. ¿Cómo manejas ese tema? Mira, creo que por esta causa yo tenía muy claro que necesitaba tener clientes eje, llamémosle así. Muchas veces estos clientes son negocios que compran el pan. En este caso,
restaurantes que te pueden comprar postres. Entonces, de esa manera vas a apalancar un poco tu producción con un volumen fijo que alguien ya te garantizó. La producción muchas veces estaba muy sujeta a eso que se pedía, que ya tenías garantizado, pues también hacer para la tienda. Entonces, garantizabas el evitar estar, como bien lo dijiste, el estar tirando producto, puesto que ya habías garantizado un 60% de la producción y el otro 40% era para tu tienda. Y sí es un poco también labor de venta, el decir, bueno, ¿cómo le transmito al cliente que hoy esto es lo que se va a vender? Y creas un poco de expectativa, ¿sabes? Empezamos a crear algunos productos que nos dábamos cuenta que se estaban perdiendo durante la semana, como el pan de vino tinto con higo. En la semana se nos tiraba, o sea, bueno, se nos echaba a perder en el sentido de no se vendía, tienes una política muy estricta de decir no voy a vender pan viejo, entonces pues igual lo regalas o porque también se pueden hacer donaciones, pero pues la idea era ubicar que esos productos a lo mejor se estaban consumiendo más en reuniones, entonces lo pasas a fin de semana. Sin entonces, entender la temporalidad de tu producto. Exactamente, no todos los días se venden las mismas cosas y entonces hemos ido creando una especie de calendario de decir qué días hago qué producto, qué cliente me apalanca un poco esa producción para evitar también tener pérdidas y siempre sostenerte por esa política de decir hago poco porque la idea es que lo que tú estás consumiendo es fresco. Y enseñarle un poco también a los clientes que este tipo de pan depende mucho de cómo lo conservas. El hecho de que el refrigerador o el congelador pueden ser amigos que te evitan el uso de conservadores. Entonces, muchas veces no tienes tampoco que perderlo si lo sabes guardar o si lo sabes conservar. Entonces, mucho de nuestro servicio también va en aconsejar al cliente cómo manejar mejor estos tipos de productos. Ok. Cuéntanos una anécdota que te haya marcado, tanto de un consumidor como de tu equipo interno en producción, algo así que hayas dicho, híjole, o sea, ¿cómo salí de esta? O en los clientes, algo muy satisfactorio. En el caso de los clientes, creo que algo que te puedo platicar es que en esta evolución que tuvimos, como bien te mencionaba, yo empecé en Coyoacán. Y de hecho creo que eres parte de esta historia en donde pues hacemos un movimiento que creo que nos marcó toda la diferencia al momento de encontrar una ubicación en la Colonia del Valle que ya era una pastelería. Entonces, esta parte de llegar a una colonia distinta con un producto que es nuevo para la gente y con algo que de entrada ya estaba posicionado allá. Este lugar como pastelería tenía 40 años con recetas. Y la gente a veces puede ser muy renuente a los cambios. Entonces, fue un verdadero reto, no con uno, sino con varios clientes, el decirles, no lo estamos quitando, estamos reinventando el concepto del lugar. Ahora no nada más van a hacer pastelería, vamos a tener pan artesanal, porque la realidad es que esto sucedió en pandemia. Entonces, en el momento en el que la gente no se reunía y no vendías pasteles, por supuesto que tenías que adaptarte y a lo mejor el tema del pan, pues es de consumo diario. Entonces, el transmitirles que este tipo de producto iba a ser bueno para ellos y además iban a tener más opciones, creo que tuvimos a muchos clientes que al principio, sobre todo gente mayor, que les costaba mucho trabajo el decir, es que yo aquí venía y me hacían mi pastel mitad y mitad. Ajá. Y te lo juro. Entonces, como cuando te piden un eclair gigante. Sí, o ajá. Entonces, al final fue, digamos que reeducar un poco a la clientela que estaba llegando y decirles, hoy vas a tener más opciones, pero también desde un lado productivo. Como bien dijiste, yo no podía hacer medio pastel en un horno que tiene para 12 charolas, ¿no? Ajá. Entonces, igual en el momento en el que alguien anteriormente decía sí, pues no tenía bien costeado el hecho de lo que te implica meter medio pan al horno, ¿no? O así. Y fue un verdadero reto el poderles decir, hoy van a tener más opciones en este lugar que deja de ser pastelería y va a ser también panadería, ¿no? Nos unimos como un concepto que durante un año me costó muchísimo trabajo tener que llevar pan, porque yo tenía los dos lugares al mismo tiempo. En Coyoacán fabricábamos la panadería y en la Colonia del Valle, que es donde actualmente estamos, hacíamos pastelería. Entonces, no te quiero ni decir lo que implicaba llevar panes de un lado al otro, pasteles de un lado al otro.
No, y en esa ciudad que es Llegábamos caótica. tarde, no teníamos surtido bien y fue ahí donde también tomé la decisión de cerrar Coyoacán en su momento y quedarnos únicamente en la Colonia del Valle, porque la verdad era una logística muy difícil de controlar. Y en temas de tus retos como emprendedora, ¿qué dirías que ha sido lo más difícil? Pues a veces yo creo que el no tener una claridad en algunas cuestiones o una metodología, creo que lo considero hasta un área de mejora para mí misma en algún momento, el haber dicho, pues me aviento, lo cual está muy bien, pero el no tener una estructura, creo que al final hace que cuando te llega un problema, pues tengas que resolverlo un poquito al como puedas, ¿no? Entonces, Sí, al prueba y error, prueba y ¿no? Conforme se error. te van dando las cosas, pues vas viendo cómo vas resolviendo. Pero en ese momento, lo que hoy puedes contar con mucha tranquilidad, en ese momento te pudo haber creado mucha angustia. Entonces, sí han habido retos en donde dices, ¿por qué estoy haciendo esto, no? O sea, o no tienes el la guía o el acompañamiento correcto que te diga, es así, como a lo mejor en las organizaciones hay un especialista para resolver algo. Y Ujú. en esto de emprender, eres tú teniendo que resolver todo, hasta lo que no sabes. Y no existía la inteligencia artificial para darte una guía. Sí, es en qué me enfoco, ¿no? En la producción, en el capital humano, en las ventas, en la administración. O sea, tienes que estar un poco en todos lados. ¿Te has sentido sola en algún momento de este proceso? Sola no, sí puedo decir que estoy muy agradecida que de entrada del lado de mi familia, de mi padre, he tenido un montón de guía. Sin embargo, hay cosas en donde sí estás, es un problema que tienes que resolver a tu manera, porque no es lo mismo llevar una empresa en la industria a tener un problema con un cliente enfrente del mostrador. Parecería fácil, pero no lo es. Entonces, puedo decir que en su momento hasta recibir una reseña de una estrella en Google podía arruinarme el día completo. Pero Ujú. luego te vas dando cuenta que no te puedes tomar personal todo, ¿no? Y que tienes que buscar el crecimiento o la lección de esos tropiezos y buscar tropezar diferente, porque en realidad sigues tropezando, solo que, pues bueno, de alguna manera vas adquiriendo más herramientas y más conciencia de que Sí, tener nada la es madurez que personal. sí, exacto. O sea, tener la madurez que si llega una queja o un mal review, ver qué puedes rescatar de eso para mejorar. Habrá el hater que lo haga nada más porque no tiene nada mejor que hacer, pero también puedes encontrar información de valor en esos momentos, ¿no? O sea, áreas de oportunidad que digas, híjole, pues igual y dice que mis brownies están horribles. ¿Por qué fue? Si yo vi que estaban bien y tal vez sí había pasado algo por lo que estaba esa producción mal y si no hubiera sido por esa mal reseña, pues no te hubieras volteado a ver, ¿no? ¿Qué más nos quieres platicar del mundo de la panadería y sus complejidades? Pues bueno, me gustaría platicar, por ejemplo, que parte de lo que nos diferencia en este tema de los productos, cada temporada, pues bueno, estamos en un país que tiene tradiciones y que evidentemente eso te va empujando a decir, bueno, ¿qué viene ahora, no? Por ejemplo, estos meses patrios, pues bueno, se me ocurrió hace 2 años hacer un cheesecake de Granada precisamente porque dije, bueno, si el chile en nogada tiene crema, ¿por qué no lo pondría en un cheesecake? Ujú. Esto se popularizó, ahora cada año el cliente lo espera y a veces dices, bueno, pues ya estuvo bueno, ya le quité la sorpresa, ahora ¿qué hago, no? Esa parte me gusta mucho a mí y pues este año, por ejemplo, vamos a sacar un cheesecake de nogada. Ya no Ay, va a qué ser rico. solamente ¿Y vas a granada, tener el de sino granada también? no, o sea, se fusionó en el sentido de que la nogada ya Ujú. tiene la decoración de granada arriba, o sea, nada más le estás quitando el chile, Ajá. literalmente, sino en esto es una crema de nogada y nuestra granada. Entonces, creo que el buscar no acomodarte, en un mismo punto, Ujú. te va a obligar, pues, a seguir innovando y a seguir ofreciéndole más a los clientes, porque realmente considero que es una gran responsabilidad el que con tantas ofertas un cliente te escoja a ti, eso te obliga a ti a estar a la altura del momento en el que vas a compartir. En realidad, esa es la evolución del nombre que hoy tenemos. Y también creo que ya en esta era digital, el que innoves es lo que te puede poner en el radar de la gente, ¿no? O sea, ya la gente no le importa recorrer cierta distancia, no le importa hacer filas,
si va a tener una experiencia distinta, ya sea en el servicio, en el lugar, en el sabor. Estamos ya tan, hemos perdido tanto la capacidad de asombro que siempre estamos buscando qué más. Entonces, eso crea un reto para los prestadores de servicios o de productos. Yo de repente en los restaurantes veo a los meseros que ya te traen el postre con la cúpula de cristal y le echan el humo. Digo, pobres, antes solo traían el postre y te decían buen provecho. Ahora te hacen un show con tu postre, ¿no? Y va desde el que lo tiene que crear hasta el que lo tiene que ejecutar. Entonces, esa necesidad de innovación continua creo que también ya es parte de la sociedad y ya no puedes quedarte atrás. O sea, tienes que estar siempre pensando en qué cosa nueva hacer o una promoción o una colaboración o cierto tipo de cosas para estar vigente con la gente, ¿no? No ser monótono. Yo me acuerdo, no sé, o sea, unos años atrás, ibas siempre a la misma panadería y te comprabas, bueno, yo de chiquita siempre íbamos a lo que era Trico, que ahora es La Esperanza, íbamos siempre por La Oreja, por la Banderilla y el Garibaldi. Y esa fue a lo que nos limitamos en panadería durante toda mi infancia. Y ahora llego a Serena y veo el pan de lavanda y veo de romero y el higo con vino y yo, o sea, yo no hubiera tenido autocontrol de chiquita con toda esta oferta. Y antes, pues, era lo que había y lo que tenían las panaderías, ¿no? Y tampoco había tanta variedad. Sí, creo que estamos en un momento en la sociedad en donde estamos tenemos tan a la mano esta manera de ver hacia afuera, y no nada más en México, sino las tendencias mundiales, que creo que como productores en este caso, de esta oferta de panadería, no te puedes quedar únicamente con lo que ya haces, ¿no? Hay que buscar siempre, y no necesariamente tiene que venir con que tengas 700 productos. Bueno, eso es algo que yo he ido aprendiendo e intentando perfeccionar. En algún momento empecé a tener tanto producto que también poder controlar esa calidad en todos los procesos era un reto, podía ser complicado. Entonces, también el decir, esto es lo que yo voy a hacer y lo voy a hacer bien, Ujú. y buscar a lo mejor dar variedad, no nada más o sea, como en presentación, por ejemplo, tan importante que es. Muchas veces mi producto al principio pues era un gran pan con una etiqueta muy cucha. Ajá. Entonces, el haber dado un brinco a imprimir tus propias cajas, por ejemplo, fue algo que le daba valor al producto. Eso lo he ido aprendiendo al darme cuenta que tener un negocio no es nada más tener un buen producto, sino todo lo que engloba detrás, comunicarlo. Y obviamente hay muchísimas áreas en las que aún nos falta un montón, pero pues vamos aprendiendo, y creo que eso es lo que ha hecho que, pues bueno, a partir de 2018 que te platico que se dio este cambio hasta ahora, Ujú. pues es por lo que Serena ha ido creciendo, ha ido evolucionando, y hoy nos volvimos un concepto de panadería artesanal, pastelería gourmet y barra de café, porque en este local en la del Valle dimos el giro a decir, no vamos a hacer la cafetería que está acá atrás o la panadería que está acá junto, vamos a hacer un concepto en donde tu experiencia va a ser que si vienes a tomar un café, este pan que te estoy ofreciendo no lo compré en el club de precios, para no Ujú. decir nombres, sino Sí, no viene de un tercero, o te sea, lo estoy literal salió haciendo del aquí. horno hace unas Y horas. exactamente, entonces creo que eso hace una diferencia brutal a lo que puedes encontrar en otros lugares, ¿no? Entonces nos han ubicado, hay clientes que a lo mejor se quedaron con la pastelería que existía antes, y entonces nos piden el pastel que por ¿Qué nostalgia, mantuviste? claro, que porque eso también, o sea, los sabores evocan emociones, y eso es algo bien importante de saber, que conservar esta parte hace que entonces tu cliente te ubique por un momento, Sí, y la comida es muy emocional. totalmente, eso es bien padre. Estás triste, bueno, yo estoy triste y lo primero que quiero es comer algo rico, Claro, ¿no? O nostalgia, claro. o simplemente estoy aburrida y a ver, o sea, la comida y en especial la panadería, la repostería está totalmente ligada a la parte emocional. No sé tú en el punto de venta si te haya pasado alguna historia Sí, o sea, por que te hayan supuesto, tengo contado 2, que sí. Tengo 2 anécdotas que la verdad es que recuerdo con mucho cariño. Una de ellas, de hecho, originó el cambio de nombre, porque como te decía, pues bueno, nos llamamos Serena Barra de Pan, porque solo hacíamos panadería. Viene este momento de transicionar a la Colonia del Valle, y pues era panadería y pastelería, y no lo estábamos diciendo. Entonces, em
En algún momento vino un cliente y me dijo, oye, te quiero pedir un pastel 3 leches de piñón, que es uno de nuestros éxitos, y quisiera un mensaje en el pastel. Le dije, claro, ¿qué le vamos a poner? Me dijo, felices 100 años. En ese momento dije, Wow. wow, o Ajá. sea, Si nunca había alguien, puesto 3 números en un pastel. exacto, alguien te está eligiendo para el cumpleaños 100. O sea, no puedes no darle un pastel que esté A la a la altura. altura de ese momento. Entonces, como que justo yo estaba con esta necesidad de reestructurar el nombre, de hacer un cambio de imagen, y me di cuenta que entonces eran experiencias las que nosotros estábamos haciendo, horneando, y entonces pues cambia a Eras Serena parte de Barra. momentos. Claro, entonces Serena Barra de Pan cambia a ser Serena horneando experiencias. Y desde Felizmente un registrado. por cierto. Ay, Sí, y eso es porque realmente me di cuenta que eres, sin importar si es una baguette para tu picnic en Chapultepec, si yo te doy un pan duro, voy a echar a arruinaste la perder la experiencia, experiencia, ¿no? totalmente. Esa es una. Y la otra, que de hecho es de un conocido cercano en el sentido que nos compraba pasteles para los cumpleaños de sus hijos. O sea, ya hay una relación de conocer el producto y de conocer un poquito de su estructura familiar. Y un día me pidió unos cupcakes que eran muy especiales. Me dijo, oye, ¿le puedes imprimir esta oblea? La oblea decía Fuck Cancer. Y pues fue Ujú. justamente el día que su esposa tocó la campana porque había terminado la quimioterapia. Entonces, Okey. no sabes, eso se lo transmití a la pastelera que estaba haciendo el producto. El decir, no estás haciendo cualquier cupcake, estás haciendo un momento de celebración, de librar una batalla bien difícil y vamos a estar ahí presentes. Creo que fue súper emotivo y a mí me marcó un montón. No, y que tu trabajo, tu esfuerzo, tus horas, tu dedicación va en cada pedacito de cada momento de esa gente, Así es. ¿no? Igual, yo tengo una anécdota con tu pastel, con uno de tus pasteles. Me dice mi hija: "Mamá, ya no quiero pasteles decorados, quiero un pastel de 3 leches de conejito". Y como siempre te puse un 4 de haz algo que no tienes en tu catálogo, pero sé que tengo concesiones especiales. Y no se me va a olvidar en su cumpleaños 7 que a nadie le importó que no tuviera dibujito ni nada, cuando parece que es como un básico para los niños el que esté tematizado el pastel. Y le dice una compañerita: "Felicidades, Micaela, este sí es un pastel de cumpleaños". Dije: "Guau", como mamá te paras de pestañas por tematizar todo el pastel, que se ve bonito, pero a veces es rico, a veces no, y como adulto lo haces por los niños. Y en el momento que esta niña o sea, primero a mi hija, que no le importó que no estuviera tematizado, y luego que su amiguita le dijera: "Este sí es un pastel de cumpleaños", fue como, ¡wow! O sea, tengo un pedazo de Silvia y su esfuerzo que le puse un 4 con mis pedidos especiales, pero lo está valorando una niña de 7 años. Y en el momento en el que a mí los clientes me comparten una foto de ese momento, o sea, a tu hija sonriendo con el pastel, hacen que todo el esfuerzo, que toda la, justamente madrugar a las 6 de la mañana, tener las producciones puestas, todo eso valga la pena. Y ya que cuando tienes un mal review digas: "Bueno, un mal review me hace seguir buscando ser mejor, pero todos los buenos me llenan el corazón", Es correcto, ¿no? así es como funciona esto. ¿Qué le dirías a la Silvia de hace 10 años, cuando estaba empezando, ya con la experiencia y todo el camino que has recorrido? Pues a veces creo que mi mente ingenieril suele querer todo perfecto, como querer planear y decir, esto ya está en el paso donde me siento segura de que puedo salir y hacerlo y hay veces que no necesitas todo eso, que la mejor acción es dar un paso. Y de ahí, pues bueno, hay evolución. Entonces, el movimiento de cambiar de Coyoacán a Colonia del Valle me daba mucho miedo. Yo veía tan difícil, por ejemplo, cambiar los equipos. Ujú. Y el día que por fin se dio y que llegó la gente y los movió como si fueran cajas de zapato, ¿Y me, tú? me di cuenta que no era complicado. A veces nada más necesitamos decidirnos. Y ese sería uno de los consejos, el Cuesta trabajo dar los avanzar. pasos que te saquen de tu área de confort. Sí, el ser valiente y estar seguro de que si es la pasión lo que te está llevando, de alguna manera todo se va acomodando. Y la dirección se va ajustando si tú tienes una meta bien clara, pero en realidad
todo paso es hacia adelante. Entonces, pues igual cambia un poquito el rumbo, pero vas a avanzar. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, un poco sobre el sector, sobre los retos que has enfrentado. La idea es tener este espacio para inspirar a, a la gente que igual y no es feliz haciendo lo que hace y quiere hacer algo más, pero no saben ni por dónde empezar, ¿no? O que diga, pues es que no soy bueno en nada. ¿Qué le dirías a esas personas que no son felices haciendo lo que hacen, pero quieren cambiar su vida, quieren hacer algo distinto? Pues creo que tienes que identificar lo que te gusta. De entrada, no te puedes dedicar a algo a lo que no le tengas pasión. Segunda, no tienes que saber todo. Creo que yo en el camino me he dado cuenta que llegas más lejos acompañado. Entonces, eh, pedir ayuda se vale. Rodearte de gente capaz. Creo que algo de lo que más yo más valoro es que esté rodeada de un equipo capaz. Probablemente yo no soy la mejor pastelera de Serena, a pesar de que sé hacer pastelería, voy a tener a los mejores pasteleros que hagan que estas ideas que traemos se materialicen, o a panaderas que pueden crear estas cosas y que van a estar ahí comprometidas desde las 6 de la mañana. Un equipo sólido creo que es parte de lo que necesitas para poder materializar esos sueños. Entonces, no vas solo. A veces da un poco de miedo esa parte, y confiar en que te rodees de gente capaz es parte del éxito. Que eso te lo va dando el tiempo, porque al principio, pues por supuesto que no tienes presupuesto para pagarle a nadie. Y tú eres la panadera, la repostera, la de compras, la de ventas, la de costeo, la de administración, ¿no? Pero igual te puedes rodear de amigos que te den un consejo, o de redes como nos conocimos tú y yo, de redes de emprendimiento en donde igual alguien que no se dedica a lo que te dedicas tú te dé un consejo que puedas aplicar y que te haga todo el sentido. O sea, creo que al final esta parte de querer ser todólogos Ujú, es como lo natural al momento de salir, pero no es la única manera. Y probablemente te ahorres un poco de tiempo o un par de tropiezos ujú. si simplemente pides ayuda. O sea, al principio no tienes opción, pero tienes que tener la apertura de escuchar, ¿no? O de saberte rodear de gente que te pueda aconsejar, que te pueda aportar, que no te va a costar, que ellos están dando su tiempo y capitalizar todo eso que puedas tener, que te pueda ayudar en este proceso a hacerlo un poquito menos complicado. Sí, o sea, o de aventarte a si encuentras eventos en los que puedes, o sea, hace poco, por ejemplo, hubo un evento de Meta, temas de WhatsApp. Yo necesito comunicar mejor y no sé nada de eso. Entonces, pues me inscribí, era gratuito y fui, y conocí a varias chicas que no se dedicaban a lo mismo que yo, pero que compartíamos este camino de emprender, Ujú. y entonces terminas haciendo alianzas. Entonces, el exponerte a este tipo de retos, creo que por eso no, el emprender no es para todos, pero el quien tiene esa valentía de someterse a lugares incómodos, sin duda, de alguna manera va a encontrar ahí una lucecita inspiradora de una u otra manera. Es algo importante, no dejarte de mover. O sea, las oportunidades no van a llegar a tocarte la puerta. Tienes que estar tú capacitándote, conociendo gente, ver cómo sumarse entre las personas que conoces, ¿no? O sea, tratar de, como lo hemos dicho en otros capítulos, hacer más con menos. O sea, y Claro. si tú eres dueño de tu tiempo, pues ese tiempo, ¿cómo lo empleas? ¿Cómo sales de tu área de confort? Como si dices, no estoy vendiendo suficiente, pues cómo empezar a pensar en líneas distintas de negocio que puedan aportar. O sea, como dices, pues, si no hubiera buscado restaurantes para surtirles, entonces mi venta de vitrina tal vez se me hubiera estado quedando, necesitaba con qué apalancar. Y de ahí dices, oye, ¿y si hago caterings para oficinas? Oye, ¿y si busco banquetes? ¿No? O sea, no cerrarte a lo que tienes, sino ver todo el abanico de posibilidades que hay en tu sector que tú puedas cubrir esa necesidad. Claro, creo que el emprender implica ser flexible, el tener un objetivo, eso sí es claro, pero hoy, en 2013 yo no me hubiera, de entrada, evolucionar de un tipo de producto, después cambiarte de una sucursal, incorporar tema de pastelería que en su momento no hacías porque solo hacías pan, abrirte a decir, bueno, voy a robarle un pedazo al local para poder servir café. Me voy a someter a esta parte de dar un servicio a mesas que pues en mi vida había ni siquiera imaginado. Y que esas mesas, como bien dijiste, un día te pregunten, oye, ¿me lo puedes llevar a oficinas porque tus bagels los quiero en un box lunch? Y decir, pues órale, va.
Entonces, por supuesto que es escuchar lo que el cliente te está pidiendo y tener la capacidad un poco de como camaleónica Ujú. de Sí, de ir mimetizarte en ese momento o en esa necesidad, porque evolucionar continuamente, ¿no? O sea, ¿por qué se te ocurrió abrir la barra de café? Pues porque viste cuánta gente oficinista pasaba enfrente y en qué horarios. claro, porque después de 7 preguntas de decirte: "Oye, ¿qué tienes para tomar o qué puedo comer?", y ¿Con qué pues me tú pasó todo el lo pan? tenías para llevar, claro, y de venderle a las cafeterías los bagels, decir: "¿Por qué no los hago yo? Y si los voy a hacer yo, ¿qué voy a hacer diferente para que el bagel que sirvo en mesa no sea igual al bagel que se van a comprar de mi paquete y lo van a hacer en su casa?". Ujú. Hoy el bagel en la cafetería tiene spreads de especias y entonces van a tener un perfil completamente diferente al que vas a disfrutar en tu casa si me compras el paquetito. Sí, es un Entonces, sabor que solo vas a probar ahí. exacto. Y eso es lo que estamos ofreciendo también para que se lleven a oficinas. Entonces, siempre les digo, pues bueno, concéntrense en su reunión y no en que el Uber les traiga la comida atrasada o fría. Y en Ujú. este caso no piensas con el estómago vacío y priorizas tus objetivos de reunión, ¿no? Sí, o Creo sea, el que mismo producto que tú ya tenías, viste una solución a una para necesidad, otras necesidades. por supuesto. Muy bien, pues muchas felicidades. Muchas Muchas, gracias por tu tiempo. al contrario, pues bueno, bienvenidos en Serena, esa es su casa siempre, en Torres Adalid, en la Colonia del Valle. Súper ricos. Muy recomendables. Gracias.